una fábula en la que un tigre y una hiena tienen hambre, ven un ciervo y ambos quieren cazarlo. La hiena dice que se lo va a comer ella porque llegó antes, y el tigre dice que se lo va a comer él porque es más fuerte. Discuten y finalmente deciden que quien pueda rugir más fuerte se quedará con el ciervo. Pero mientras ambos discuten, otra hiena se lleva el ciervo y ambos quedan con las manos vacías. La moraleja es que por no compartir se quedaron sin nada. Los abogados de familia Patricia Anzoátegui y Rubén Meloni Anzoátegui acaban de publicar un libro que se llama Hienas, Abogados de familia versus falsas denuncias. Aquí analizan a partir de su experiencia profesional casos conflictivos en los que por lo general una mujer, aunque podría tratarse de un hombre, realizan una falsa denuncia para salirse con la suya, en muchos casos obstruyendo el vínculo con sus hijos y con toda la familia del progenitor que ha sido alejado de su hijo o de sus hijos. En este canal ya nos ocupamos de las denuncias falsas en un video que pueden ver en pantalla. Ahora vamos a analizar Hienas, este libro que acaba de aparecer, que tiene la ventaja de haber sido escrito por dos abogados de familia que trabajan en este tema con clientes que tienen esta problemática. Entiendo que el libro se llama Hienas porque por un lado refiere a la fábula que acabamos de contar, a personas, por lo general mujeres, que por despecho, interés económico, egoísmo o alguna otra razón buscan salirse con la suya, formulando una falsa denuncia que tiende a alejar al padre de sus hijos, perjudicando a todos, a los niños, al padre, a la familia del padre y a ella misma. Los niños se crían sin padre o sin madre por una disputa inmadura de pareja, son huérfanos con padres vivos, les enseñan a despreciar y a elegir entre sus progenitores, y a mentir y ayudar a un adulto a conseguir sus objetivos, en una cuestión que por su edad difícilmente puedan comprender. Por último, no todas las denuncias en este contexto son falsas, pero el libro aborda justamente las denuncias falsas porque se han vuelto muy frecuentes en todo el mundo occidental. Por otra parte, entre las hienas, atípicamente, la hembra tiene más testosterona, es más fuerte y más agresiva que el macho. De modo que esta imagen funciona como una metáfora de las conductas de estas mujeres que tienen actitudes contrarias a la ética e ilegales. La hiena sería la imagen análoga a la del abogado Carancho, que es el que inventa juicios. Si no vieron la película de trapero Carancho, les recomiendo que la vean, está en YouTube en forma gratuita. También es una imagen análoga a la de los jueces tortuga, cuando la justicia se vuelve muy lenta. La ley argentina 24.270, sancionada en 1993, busca castigar la conducta de quien obstruye el vínculo con el progenitor no conviviente. De este modo, el bien protegido es el derecho del niño a vincularse con su progenitor y con su familia. En general, el niño ya tiene un vínculo con su progenitor, y la obstrucción del vínculo funciona como una desaparición de su padre en general, pero también podría ser de su madre. La legislación busca proteger a los niños de este tipo de maltrato o de abuso. Y el problema que se presenta es que estos delitos suelen acontecer en la intimidad y sin testigos. Esta protección es justa y necesaria y requiere de un equipo multidisciplinario capacitado, sobre todo para obtener pruebas de manera segura e inmediata, contener a la víctima y obtener medidas cautelares de protección. Las denuncias de maltrato a la pareja o de abusos de menores provocan un apartamiento inmediato de los niños del progenitor imputado. Las denuncias falsas de maltrato o de abuso físico se dan en el siguiente contexto. La pareja se separa y uno de los progenitores, por lo general la madre, obstruye el contacto del padre con él o los hijos. Cuando el padre hace la denuncia por la obstrucción del vínculo con su hijo, la mujer formula una denuncia falsa de maltrato del padre hacia ella o de abuso del padre hacia el niño. En muchos casos esto logra anular la denuncia del padre, impedirle el contacto con los hijos o llevarlo a juicio oral, pese a ser completamente inocente. ¿Por qué sucede esto? Los abogados sugieren que hay un aprovechamiento completamente inescrupuloso por parte del denunciante de la legislación existente. Y hay un aprovechamiento del abogado que patrocina a sabiendas de la falsedad. Y hay una confianza implícita en el denunciante al que se convierte rápidamente en víctima. Probablemente porque el denunciante en general es una mujer. Detrás de la mentira hay un niño que no puede comunicarse con uno de sus progenitores y con la familia ampliada. Los litigios de pareja no deberían incorporar a los niños como elemento de presión. Generalmente quien involucra a los niños es la madre, que los tiene a su cuidado y puede predisponerlos contra el progenitor no conviviente. Muchas veces esto ocurre con la asistencia de profesionales inescrupulosos. Las denuncias falsas pueden tener diversos objetivos: desalojar al padre de la residencia conyugal,
impedir el contacto con los hijos, obtener mejoras en el aporte de alimentos o en los bienes gananciales, compensar una angustia, canalizar un resentimiento, etc. En muchos casos se obliga a los niños a mentir. La idea de que los niños nunca mienten es un mito. Pueden acusar a un hermano o negar que hicieron una travesura para evitar el castigo. La capacidad de mentir surge espontáneamente en los niños a medida que desarrollan el lenguaje. Ahí aprenden conductas eficaces para obtener reforzadores y evitar aversivos. También aprenden que sus mentiras pueden ser descubiertas, que los adultos consideran que está mal mentir, pero que admiten algunas excepciones llamadas mentiras piadosas. Uno de los casos que relata el libro es el de una pareja que se separa. Ella empieza a escamotearle al padre el contacto con los hijos. Cuando el padre hace una denuncia por impedimento de contacto, ella presentó una denuncia de abuso del padre a la hija de 8 años. Esto provocó una restricción de contacto inmediata. La defensa del padre pidió que se realizaran test inmediatos a los dos padres. La idea es que fueran evaluados con el mismo rigor, pero esto no ocurrió. El cuerpo médico forense examinó al padre valiéndose de todo el protocolo, pero a la madre la entrevistaron sin aplicar los tests. ¿Es esta la justicia patriarcal? El resultado fue que el padre no padecía ningún trastorno relacionado con el delito, mientras que en la madre se detectó un apego excesivo a la hija. En una declaración en la cámara Gesell, que es un dispositivo para que los niños puedan declarar sin sentirse observados, la hija dijo que la habían tocado cuando estaba dormida, pero no manifestó una emoción acorde al hecho ni aportó más datos. Esos son indicios relevantes para evaluar la verosimilitud, porque lleva a sospechar que se trata de un relato inducido. El informe recomendó una entrevista psicopedagógica a la niña para evaluar la verosimilitud del relato. La madre usó diversas artimañas para evitar la entrevista. Mientras el tiempo fue pasando, como suele ocurrir, y el padre seguía sin estar en contacto con su hija. Finalmente se realizó la entrevista y la niña mostró sus emociones. Cariño al hablar de su padre, angustia ante la posibilidad de que fuera preso, llanto porque lo extrañaba. En contraste, agregó un relato sin emoción alguna sobre los supuestos tocamientos mientras dormía. El informe expuso esta contradicción y agregó que no hay conciencia mientras se duerme. Además, la niña dijo que como no se acordaba, estos hechos se los había recordado su mamá. Luego del informe, la jueza del juzgado de instrucción le dio el sobreseimiento al padre y ordenó reiniciar la revinculación con él, algo que nunca ocurrió, porque la madre no lo llevaba para que lo viera. La instrucción duró 4 años, el sobreseimiento fue apelado y luego fue revocado por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones. Luego siguió una secuencia de sobreseimientos y revocaciones. La Sala 4 caprichosamente revocó los sobreseimientos, es decir, los anuló al menos provisoriamente, e insistió en llevar al imputado a juicio oral, con un empecinamiento ilógico, sin aceptar los indicios de que se trataba de una inducción, y sin tener en cuenta que el fiscal de la Cámara, el fiscal de instrucción y 3 jueces entendieron que no hubo delito. No sabemos cómo continuó la historia, tal vez sigue su curso, pero la conclusión que podemos sacar es que la sala que revocó el sobreseimiento tiene una visión muy sesgada de los hechos. Otro caso que narra el libro es el de una pareja que se separa, tienen una niña de 4 años, la mujer vuelve a formar una pareja y en determinado momento su ex marido secuestra a la hija que tienen en común. La lleva a vivir a casa de su propia madre y presenta una denuncia diciendo que el nuevo marido de la madre abusó de su hija. Cuando la madre fue a buscar a su hija a la casa de la abuela paterna, no se la quisieron entregar. Y luego su ex marido presentó una denuncia sosteniendo que su ex mujer había amenazado a su madre. Toda esta estrategia quedó al descubierto en la audiencia, cuando sin que se lo pregunten, la niña dijo: Darío me tocó la pochi. Darío es el nuevo marido de la madre. Y cuando se le preguntó quién le había dicho eso, respondió la abuela Mónica, que es la madre del padre. Al cabo de unos meses, la niña dijo a los peritos que tenía que decir eso porque si no iban a meter presa a su madre, que la abuela paterna y el padre le sacaban fotos chupando objetos y que la abuela paterna le ponía una crema en la pochi que le ardía diciéndole que era para que no se la infectara. Las fotos y la crema tenían como propósito juntar evidencias para la denuncia formulada por el padre. A los 10 meses, la jueza restituyó el contacto de la niña con su madre y tuvo que ir a buscarla a casa de su abuela porque el padre no se presentaba con la niña a las citaciones. La niña quedó con miedo de que su padre y su abuela se la volvieran a llevar, de modo que se dictaron restricciones para que no se acercaran al colegio. Este es un ejemplo de padre que hace una denuncia falsa. Son minoritarios, pero existen estos casos también.
El libro señala que los que presentan denuncias falsas prefieren hacerlo en la provincia de Buenos Aires, básicamente porque el poder judicial de esa jurisdicción suele manejarse mal en este tipo de casos, por la falta de herramientas procesales y de personal capacitado. En esa jurisdicción se permite que el juez o el fiscal interroguen al niño en la Cámara Gesell. Esto se aleja del protocolo de la nación, del resto de las provincias y de la mayor parte de los países del mundo. Se recomienda en general que los funcionarios judiciales no interroguen a los niños porque pueden hacer preguntas dirigidas, incluso involuntariamente, que condicionen la respuesta, y porque no están capacitados para llevar adelante una entrevista con un niño. En otras jurisdicciones eso no está permitido y las normas internacionales no lo recomiendan. Además, el protocolo de la provincia de Buenos Aires no da criterios de validación de un testimonio. En la justicia nacional hay una guía de buenas prácticas con criterios para evaluar la verosimilitud de un testimonio. Estos criterios deben ser aplicados por personal especializado en psicología. Además, en la provincia de Buenos Aires se adoptó el mito urbano de que los niños no mienten. Esto, como decíamos, se basa en un error, en el desconocimiento del desarrollo cognitivo infantil. Los niños sí pueden mentir, a menudo lo hacen, lo que no pueden en general es sostener una mentira en el tiempo. Y además de mentir por propia voluntad, los niños pueden mentir inducidos por un adulto. Y también pueden adoptar creencias erróneas cuando un progenitor les miente sobre el otro. Otro caso que cuenta Llenas, el libro de Patricia Anzoátegui y Rubén Meloni Anzoátegui, es el de una mujer que se separa de su marido y, aprovechándose que tenía parientes que trabajaban en el sistema judicial de su pueblo natal, denunció a su ex marido que solo podía ver a sus hijas acompañado de un asistente social. 2 asistentes sociales se dieron cuenta de que la madre manipulaba a las niñas y lo incluyeron en sus informes. En el 2011, la madre denunció al padre por abusar de las hijas. Ninguna de las niñas tenía signos de abuso. La madre las adoctrinó diciéndoles que el padre les robó la casa, el auto y que las había dejado en la calle. Todo esto era falso porque la división de bienes fue de 50 y 50 para cada uno. Esto es lo que establece la ley. En el 2013 se hizo una cámara Gesell de las niñas y sus actitudes no coincidían con el relato del supuesto abuso. Por ejemplo, una relataba el hecho mientras hacía la vertical y se reía. Además, la niña dijo que el padre les había robado la casa, el auto y que los había dejado en la calle, tal como les había dicho la madre. La entrevistadora no hizo un informe basado en los criterios de credibilidad, por lo cual el fiscal y el juez no tenían un análisis de validación, solo tenían una transcripción de un policía que estaba presente cuando la entrevistadora hizo su trabajo. Como decíamos, los criterios de validación son un protocolo utilizado en todo el país, menos en la provincia de Buenos Aires. Son utilizados en muchos otros países y consiste, por ejemplo, en ver si un niño utiliza un lenguaje de adulto, si su discurso es incoherente, si faltan detalles, si tiene una emoción concordante con lo que cuenta o si realiza fabulaciones no creíbles. Luego la madre adujo que una de las niñas, que tenía 13 años, había recordado cosas nuevas, con lo que en una nueva declaración en el 2015 brindó datos poco verosímiles, quemaduras de cigarrillos, actos monstruosos llevados a cabo delante de asistentes sociales, actos que no coinciden con la época que la madre había denunciado. La causa ya habría sido resuelta si se hubieran aplicado los criterios de validación de los testimonios. La defensa realizó ese análisis en forma privada y solicitó que los resultados fueran corroborados por los peritos del Poder Judicial. En el 2019 se supo que la denunciante tiene un trastorno de personalidad. Se pidió el sobreseimiento del padre a la vez que se imputó a la madre, junto con los profesionales que participaron en las maniobras por perjuicios a los menores. El litigio tiene 9 años y todavía no concluyó. Hay 3 situaciones que puede encontrar un entrevistador. En la primera, un niño incrimina claramente y con detalles, con una emoción que concuerda con el relato. En estos casos, los criterios de validación del testimonio indican que es creíble. En el segundo caso, el niño no cuenta un hecho abusivo y no se aplican criterios de validación del testimonio. En un tercer caso, el niño incrimina a una persona, pero la emoción no coincide con el hecho relatado. No hay contexto ni detalles. Los criterios de validación del testimonio pueden dar 4 tipos de resultados: probablemente creíble, indeterminado, probablemente increíble e increíble. Se evalúan distintos elementos, como por ejemplo tener un lenguaje de adulto, la fabulación de relleno, contradicciones, falta de emoción acorde, falta de detalles. En 1983, Ronald Summit propuso una teoría que justificaba la presión en los interrogatorios a niños, básicamente para que el niño reafirme lo que antes había negado. Muchas activistas de género corporativas niegan que exista la obstrucción de vínculos. Apoyan también esta teoría de Summit, que es completamente contraria a los protocolos actuales.
sexuales, que buscan que el niño declare libremente y prohíben las preguntas direccionadas. Sin embargo, algunas asociaciones que forman a los entrevistadores de niños suelen validar esta teoría, pese a que está completamente desacreditada y genera muchos falsos positivos. El problema del interrogatorio direccionado es que se basa en la presuposición de que el niño ha sido abusado, y la presión en el interrogatorio puede llevar a que el niño diga lo que se espera que diga. Las denuncias falsas se sostienen en buena medida porque no existen protocolos para evaluar si los testimonios son verídicos o no. Es importante saber quién hizo la denuncia, si se trata de médicos que detectaron algún tipo de perjuicio físico, psicólogos de niños institucionalizados o progenitores de parejas en conflicto. Si son médicos o un psicólogo de un niño institucionalizado, no tienen un particular interés en hacer una denuncia falsa. Si la denuncia la hicieron padres que pueden estar en conflicto, esto debe ser analizado, porque el motivo de la denuncia podría no ser la protección del niño. En los divorcios conflictivos, el motivo podría ser obtener beneficios en la distribución patrimonial o el deseo de castigar a la expareja. En la cámara Gesell, a menudo se identifica que el niño fue inducido por un adulto. A veces no relata ningún abuso, pero el denunciante presenta nuevos dibujos para que la investigación no se cierre. En un dictamen del 2019, el cuerpo médico forense empezó a evaluar el efecto de las denuncias falsas. Allí se señala que cuando el niño tiene que contar muchas veces un mismo relato, más aún si es implantado, se genera una victimización secundaria. Se denomina de este modo a los efectos negativos que tiene el proceso judicial sobre una víctima. También señala que la información se contamina a medida que se reiteran las entrevistas. Es frecuente que cuando la madre toma el camino de la mentira para un litigio, ponga al menor en tratamiento psicológico y también le mienta al psicólogo. El psicólogo ahí le dice a la madre que como profesional tiene la obligación de denunciar, y con esta denuncia falsa ya el juez pone la restricción de contacto del padre con el hijo. Anzoátegui sostiene que está bien que la restricción sea inmediata porque no es posible establecer la verosimilitud de un hecho en un solo día, y podría ser cierto, pero sí es posible tener un indicio aproximado en una semana, y se vulnera la presunción de inocencia cuando este periodo se prolonga más de 10 días. En estos casos de falsas denuncias, son un castigo injustificado para padres, abuelos y para toda la familia y para el niño mismo. En el tratamiento psicológico de un niño es fácil encontrar evidencias en los dibujos del niño, sobre todo si uno parte del sesgo confirmatorio, que es la distorsión que consiste en tratar de encontrar aquello que uno presupone que hay en determinado contexto. Muchas veces ese informe no coincide con el del médico forense, que no encuentra indicios. Luego de los estudios, la justicia puede sobreseer al acusado, o declarar la falta de mérito y seguir investigando, o procesar. Mientras, el psicólogo continúa atendiendo por abuso al niño que no ha sido abusado. Ignora los informes del perito forense que no coinciden con el suyo y no le da información al otro progenitor. Anzoátegui sostiene que es frecuente que los abogados que asesoran a la denunciante insistan en seguir con la causa pese al sobreseimiento, porque obviamente tienen un interés económico. Esto debe cambiar, dice. Los abogados y los psicólogos cómplices deberían a su vez ser denunciados. No es verosímil, dice Anzoátegui, que todos los abogados y psicólogos involucrados en este tipo de casos ignoren que se trata de una mentira. Deberían responder solidariamente por los daños ocasionados a los hijos y al progenitor inocente. Incluso dice, en los profesionales que ignoran la verdad, hay cierto grado de responsabilidad. Si no investigaron la veracidad del relato, el abogado debería tener un perfil psicológico de su cliente antes de patrocinarlo, porque si defiende ciegamente a un cliente que hace una denuncia falsa, podría perjudicar a los niños y al progenitor denunciado. Esto no es ético, sería una complicidad económica. Esta evaluación previa serviría para comunicar al cliente que el estudio no patrocina actitudes delictivas, mostrando la importancia de la veracidad e induciéndolo a que desista del engaño. Algunos juzgados, dice, tienen una actitud de equidad, sancionan al que hizo una denuncia falsa y activan la revinculación del progenitor sobreseído. Pero otros aplican la ley en forma parcial y perjudican a los menores por su lenta actividad y sus dudas en reordenar una revinculación inmediata. Suponen erróneamente que así están protegiendo al niño y no consideran que quien hace falsas denuncias no está defendiendo a sus hijos. Por el contrario, los perjudica al demorar la revinculación. Impiden el contacto entre los hijos y el progenitor inocente y permiten que el progenitor mentiroso siga manipulando a los niños. Esto debería ser evitado. La legislación no avala medidas preventivas por tiempo indeterminado. Esa demora perjudica los derechos del niño y del padre en general. La justicia debe investigar y recomponer en lugar de sancionar preventivamente y mantener la sanción a ultranza.
Los progenitores que han hecho denuncias falsas deberían ser sancionados. Actualmente los juzgados minimizan el sobreseimiento, no revinculan al padre con sus hijos y olvidan la rapidez con la que impusieron las restricciones. La revinculación debería realizarse con la misma rapidez con la que se impusieron las restricciones. Se puede conseguir el libro Llenas en papel en la Argentina porque hasta donde sé todavía no fue publicado en digital y creo que fuera del país se puede conseguir a través de buscalibre.com. A los que no la vieron les recomiendo la película Borrando a Papá, que trata justamente sobre ese tema y que pueden ver gratis en YouTube.